Astral MS es un servidor que lleva bastante tiempo en línea, ofreciéndole a los jugadores una experiencia de juego PvP 1.7 a los jugadores. Con el tiempo dicho servidor fue ganando más y más popularidad, incluso su pico más alto fue estando dentro de pandemia por la cantidad de personas en cuarentena. A pesar de que este server tuvo sus buenos momentos, también tuvo sus malos momentos como caídas, ataques, e incluso, misterios que a día de hoy no se han resuelto. En este video te vengo a hablar de algo que a día de hoy sigue siendo un completo misterio. Empecemos. ...24 de marzo del 2021, servidor, Astral MS. El servidor estaba empezando a tener su mejor momento, por lo que al tener una gran cantidad de usuarios conectados el servidor tendría problemas para regular la toxicidad, atender problemas de usuarios y prohibir tramposos en su servidor. Y como de costumbre en esas situaciones, Oldversion decidió abrir varios puestos para el staff para que personas de la comunidad se postularan y ser voluntarios y ayudar a hacer la comunidad algo más sano. Entre los postulados, había un usuario en particular que destacó completamente en su entrevista de ingreso al equipo de staff del servidor. Este usuario se llamaba Niyuk. Pasaron los meses y el ahora miembro del staff Niyuk estuvo destacando en su trabajo, era el staff más respetado del server, incluso mucho más que los owners del servidor. No había nada que lo detuviera, ni un cheater se le escapaba. Hasta que, un día, 11 de septiembre del 2021, Niyuk dejó de conectarse al servidor. Pasaron los días, incluso semanas, y no se sabía absolutamente nada de Niyuk. Se dice que, la cantidad de cheaters, toxicidad y corrupción aumentaron exponencialmente rápido y todos se estaban preguntando qué había pasado con Niyuk. Un grupo de usuarios decidieron indagar más en la situación porque no veían nada justo que poder jugar a su servidor favorito era prácticamente imposible ya que el que de verdad hacía su trabajo como miembro del staff estaba ausente, por lo que buscaron todo tipo de pista o información que los conectara a Niyuk para saber su paradero y convencerlo de volver a administrar el servidor como solía hacerlo. Pasaron semanas, y el grupo no habría encontrado nada interesante que los pueda llevar a su paradero, es como si Niyuk jamás hubiera existido. Hasta que, la pequeña gota de esperanza que buscaban se evaporó. Uno de los miembros del equipo de búsqueda encontró una noticia que decía que un joven local originario de México había muerto brutalmente al ser aplastado por un camión de construcción. Supieron que se trataba de Niyuk al ver que con la pequeña información personal que éste les estuvo dando a sus compañeros a lo largo de su trabajo como staff. Desde ese momento sabían que todo acabó, Astral MS dejaría de ser lo que alguna vez habían conocido, una comunidad limpia y sin cheaters. 12 de enero del 2022. Astral MS estaba muriendo, pero por la cantidad de cheaters que jugaban sin consecuencias. Muchos usuarios que jugaban limpiamente simplemente se cambiaban de servidor porque nadie podía controlar esto. Todos hablaban libremente de lo que llevaban puesto, estaba tan normalizado que no les importaba absolutamente nada. Ese mismo día pasó un suceso bastante extraño. La situación en Astral MS se volvía cada vez más inquietante. Los usuarios comenzaron a compartir sus experiencias y testimonios de encuentros con jugadores congelados por un supuesto miembro del staff. Rumores comenzaron a circular acerca de la existencia de un nuevo moderador oscuro y misterioso que se dedicaba a eliminar a los cheaters de una manera siniestra. El pánico se apoderó de la comunidad de Astral MS. Los jugadores se preguntaban quién era este misterioso moderador y por qué estaba tomando medidas tan drásticas. Algunos sospechaban que podría tratarse de Niyuk, el desaparecido miembro del staff. ¿Era posible que hubiera vuelto de alguna manera? El temor se extendió rápidamente, y muchos jugadores comenzaron a abandonar el servidor. La reputación de Astral MS se estaba viendo seriamente afectada. Los administradores del servidor intentaron calmar a la comunidad y asegurarles que estaban investigando el asunto, pero la incertidumbre persistía. 21 de febrero del 2022. El misterioso moderador que estaba desapareciendo a muchos jugadores que usaban cheats seguía haciéndolo, y aunque Astral empezó a tener una caída en cuanto a jugadores, se mantuvo estable por esas fechas. Nadie sabía qué estaba pasando, ni siquiera Oldversion, el actual dueño del servidor.
Al revisar el código del sistema anti-cheat no encontraron nada, no había nada en los registros, ni nada que hacer al respecto. Este mismo día, un usuario muy asustado se reportó ante la situación del moderador misterioso, y contó su experiencia bastante diferente a lo que se decía que habitualmente pasaba. El usuario habló de cómo fue congelado en medio de un arranque de no debut, cuando fue teletransportado a un cuarto lleno de puro vacío con un NPC flotante. Y luego una entidad negra, que volaba a su alrededor repitiendo los molestos sonidos de cueva de Minecraft. El usuario asustado, logró tomar una captura de pantalla antes de que, como él dice, su PC se crasheara. Los próximos días este usuario siguió contando su experiencia, porque como él testificaba, muchas cosas paranormales empezaron a ocurrir dentro de su casa. Empezó a sentir como mientras jugaba algo lo miraba desde muy atrás, incluso viviendo solo. Escuchaba gritos, golpes, y como cosas en su casa se caían por cualquier cosa. Un día, el usuario simplemente dejó de contar su experiencia, dejó de conectarse al Discord y al chat general para seguir actualizando su situación paranormal con los demás jugadores. 16 de julio del 2022. Old versión decide sacar la versión 6.0, reinstalando absolutamente todo el servidor y mejorándolo por completo. Con un mejor sistema anti-cheat, un mejor sistema de staff, y todo nuevo. Sorpresivamente, toda la actividad de este moderador misterioso dejó de ser. No se volvió a reportar absolutamente más nada de él y al parecer todo estaba en la normalidad. Aunque, quién sabe, quizás ese moderador sospechoso sigue por ahí, observando su siguiente víctima. Quizás dentro de tu computadora. O quizás, y solo quizás, detrás de ti.